Tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Gracias, presidenta. Bueno, tenemos a tratamiento un tema que constituye, en nuestra opinión, el mayor fracaso del gobierno Macri. Cristina Fernández de Kirchner dejó 12 millones de pobres en la Argentina y en pocos meses el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina indicó que al mes de marzo esa cifra se había elevado en 1.400.000 personas. A eso hay que agregar el mes de abril, donde la inflación está, según distintas mediciones, en el orden del 7%. A eso hay que agregar lo que corre de mayo, que debutó el 1 de mayo, con el regalo para el Día de los Trabajadores de un aumento del 10% en los combustibles, que ha pegado otro golpe inflacionario por los costos directos, por lo que se incorpora por fletes. Y al día de hoy hemos tenido esta noticia terrible para los sectores más sumergidos de la sociedad, que es que el pan cuesta 40 pesos el kilo. Los tarifazos, la devaluación, las caídas de retenciones en alimentos, como los costos financieros y otros costos empresariales, han resultado demoledores para los ingresos de la población trabajadora y en particular para los más sumergidos. Es evidente que el plan de pobreza cero del presidente Macri se refiere, como siempre pensamos que era, a una malla de contención de una pobreza estructural que tiene muy claro que se va a agravar como resultado de la descarga de la crisis capitalista sobre el consumidor, sobre la población trabajadora, sobre las grandes mayorías nacionales. De manera que estamos discutiendo una ley que en sus características y por sus magnitudes, ya vamos a tocar estos puntos, demuestra las limitaciones insalvables del gobierno de Macri para viabilizar incluso esa malla de contención social. El proyecto establece una cifra en nombre de la devolución del IVA, porque esto no es una eliminación del IVA ni una rebaja del IVA. Acá se coloca un porcentual de un 15% sobre una canasta que establecerá el Poder Ejecutivo, con lo cual se está votando un envase, pero no el contenido, o un cheque en blanco, como se lo quiera llamar, donde habrá un manejo arbitrario del monto por parte del Poder Ejecutivo y no tiene cláusula alguna de actualización. En un momento en que la inflación camina en la cornisa de la hiper, porque hoy tenemos una proyección anualizada del 40% de la inflación, lo cual es una inflación pavorosa, y no hay actualización a un importe que, de acuerdo al trascendido de lo que fijaría el Poder Ejecutivo, estaría alrededor de 300 pesos, es decir, el equivalente a 2 kilos de carne o a 7 kilos de pan. De eso estamos hablando con estas exposiciones rimbombantes de la lucha contra la pobreza del presente gobierno. Indudablemente, esto lo va a cobrar solo un sector de la población empobrecida. En primer lugar, porque los jubilados que están en la mínima lo cobran si es que no cobran además una pensión. Y una pensión más una mínima orilla los 9.000 pesos, cuando el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires ha marcado la canasta de jubilados en más de 11.000 pesos. Es decir, que ya ahí tenemos enormes sectores que no lo cobran. Acá el diputado informante, por el proyecto de la mayoría, habló del trabajo en negro. Y habló largamente, muy detenidamente. El ministro Triaca ha ubicado el trabajo en negro, lo hemos visto en la introducción de su proyecto de ley Primer Empleo, ha ubicado el trabajo en negro en 40%. Dice que podría estar llegando en zonas como el NEA,
el noreste argentino al 50%. ¿Están incluidos esos trabajadores en negro? A mí me sorprende, porque de ninguna manera están incluidos. Acá están incluidos las mamás o papás que cobran la asignación universal por hijo, para lo cual tienen que tener un hijo menor. Todo el sector de trabajo en negro, que perdió el trabajo en su madurez, que es clásico de esta etapa capitalista, en particular de los últimos 20 o 30 años, de que las empresas se desprenden de los trabajadores cuando les resultan con enfermedades, cuando les resultan grandes, cuando les resultan caros. Después vamos a hablar en profundidad en el tema que nos espera de qué es la ley de empleo joven. Todo ese sector no está comprendido en la asignación universal por hijo y por lo tanto tampoco está comprendido en este importe de 7 kilos de pan en nombre de la devolución del IVA. Este debate de la pobreza ya lo tuvimos con el kirchnerismo, porque se nos hablaba de inclusión, cuando si el promedio salarial argentino está debajo de la línea de pobreza, los excluidos están entre las filas de los trabajadores. Esto es algo muy notable, porque ustedes vean cuál es hoy la línea de pobreza. Es un tema debatido, 12, 13 mil pesos, y el salario mínimo está en 6 mil pesos. Y ahora se pretende que a lo mejor tiene un aumento del 30%. Salario mínimo que no cobran todos los trabajadores, porque el 40%, como reconoce el ministro Triaca, está en negro. De manera que la exclusión la tenemos no solo en las filas de los desocupados, más o menos estructurales, sino en las filas de la población trabajadora. Es muy claro que más del 50% de los trabajadores están debajo de esta línea cuando el promedio salarial está por debajo. Por otra parte, esta medida, acá se ha tocado bastante el tema entre los miembros informantes anteriores, esta medida beneficia a los bancos y a los supermercados. Ahora, yo escuché al miembro informante que en nombre de la revolución tecnológica de bancarización que nos espera, esto es como el oasis del segundo semestre. Nos van matando mes a mes con la promesa del oasis del segundo semestre. Ahora se coloca este sistema para la población que menos acceso tiene a los negocios bancarizados, a las grandes cadenas, a los supermercados, forzando un consumo adicional para negocios de las grandes cadenas de supermercados. Es impresionante. Me resulta impresionante cuántas poblaciones de la provincia de Buenos Aires, de la que soy diputado, no tienen un supermercado. Capaz que tienen que ir 15, 20 kilómetros hasta un supermercado donde vayan a poder consumir. Hay que decir que no todo el consumo es pasible de entrar en la devolución. Bueno, hay productos que no tienen el 21%, tienen el 10,5%, algún otro tipo de tasa del IVA, pero además hay que ver que lleguen al importe para cobrar los 300 pesos. De manera que hay un tope y todo lo demás. El Postnet, por otra parte, está monopolizado por dos grandes empresas, que son Postnet y Lapos de Visa. Es decir, que aún la extensión del Postnet, que sería bastante complicada para bastantes comerciantes, va a ser un negocio de dos monopolios. Acá se está reconociendo el carácter regresivo de los impuestos indirectos, del cual el IVA es el más brutal, porque lo paga hasta el último desocupado. Compra cualquier mercancía, tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga ingresos, esté en la más extrema línea de pobreza o aún de indigencia, paga el IVA. Ahora, esto se dice mientras se extendió a más trabajadores el impuesto a los salarios. Segundo, mientras se bajaron las retenciones a los exportadores, que ha impactado especialmente en los alimentos, mientras se bajaron las retenciones a las compañías mineras, ganadoras si las hay, en el campo de los jugadores de los grandes monopolios, mientras se subsidia a la industria petrolera, que por eso, porque se la subsidia de manera
muy lejana del precio internacional del barril de petróleo, estamos pagando en los surtidores la nafta más cara que en los Estados Unidos. Y ha creado una crisis aún en la pequeña producción agraria por el valor, el precio al que ha llegado el gasoil. Todo esto tiene que ver con un régimen impositivo de carácter regresivo. Y acá se está consolidando, se está cristalizando, se está manteniendo el IVA. Y no veo, yo no entiendo, nuestro bloque no entiende un IVA progresivo. Entendemos al IVA regresivo, enteramente regresivo. Después puede haber un IVA del 21, puede haber un IVA del 10, que sería un IVA regresivo de menor cuantía. Pero IVA progresivo, ya estamos violentando el idioma español, ¿no? Esto me recuerda a la contabilidad creativa de algunos genios del lenguaje, de la estafa al pueblo que hemos tenido en la República Argentina. No, IVA progresivo no hay. Y acá se dan 300 pesos en nombre de una devolución de un IVA que se mantiene integralmente. Es un maquillaje que está agravando el carácter del sistema impositivo. Para nosotros, eliminar la regresividad del IVA es eliminar el IVA. Puede ser con la excepción de los artículos suntuosos. De manera que la eliminación del IVA sea para los consumos de las grandes mayorías populares. Habría que un comité formado por gente idónea, que creo que tenían que ser representantes de los trabajadores, determine cuáles serían esos artículos suntuosos. Pero aún así, en un plan de eliminación del IVA, habría que abrir los libros de los formadores de precios, cosa que únicamente podrían hacer comités de trabajadores electos para eso en cada una de las empresas formadoras de toda la cadena de valor. Porque si no, ya ha pasado que cualquier alteración impositiva se la traga a la cadena y al mostrador o a la góndola la rebaja no llega nunca. Esto nos va metiendo en el concepto que plantea nuestro dictamen de minoría. Para nosotros es muy claro que solamente una reorganización social puede terminar con la pobreza estructural que está creciendo en el capitalismo mundial de nuestros días y que está creciendo en América Latina, una de las zonas más desiguales del planeta, y que está creciendo en la Argentina. En la transición de esta lucha por una sociedad de los trabajadores, planteamos un sistema impositivo de carácter progresivo. A las grandes rentas, a las grandes fortunas, los bancos han ganado en febrero un 107% más que en febrero de 2015. ¿De qué progresividad estaríamos hablando en la reorganización económica presente? Creemos que se están agravando todas las desigualdades sociales y desequilibrios enormes contra el interés de los trabajadores que hemos heredado de la década kirchnerista. Para terminar y resumir, basamos en 3 columnas la lucha contra la pobreza desde el ángulo del Partido Obrero. Primero, un sistema impositivo de esta característica, progresivos a las grandes rentas y fortunas, eliminando los impuestos al consumo, que son una enormidad. En segundo lugar, el aumento a los jubilados, un aumento de emergencia, para lo cual tenemos un proyecto de 6.000 pesos de aumento que lleve a la canasta del jubilado a la mínima de los jubilados. El problema del 82% móvil, reponiendo las cargas patronales que han sido embolsadas por el sector empresario en los últimos 30 años. Claro que hay una forma de salir con este tipo de disposiciones. En tercer lugar, con una ley de blanqueo laboral que la tenemos presentada hace rato y que oponemos a todo el verso de la rebaja de aportes patronales que ya se votó por iniciativa del kirchnerismo en mayo del 2014 y fracasó por completo. Blanqueo laboral y salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Ese es un programa de lucha contra la pobreza para que la crisis presente la pague el capital y no los trabajadores. Este es el ángulo, este es el planteo y desde este lugar defendemos nuestro dictamen de minoría y rechazamos el dictamen de la mayoría. Muchas gracias.
Gracias, diputado Pitrola.